Marco, después de 22 años dedicados a esta empresa, ha llegado el momento de seguir caminos diferentes. Las palabras salieron de la boca de Brenda Morrison como si ella estuviera despidiendo a una empleada doméstica que había roto la vajilla buena. Me senté allí, en la sala de reuniones, mirando a la mujer de mi jefe, que había decidido, de la nada, que tenía autoridad para despedirme. Ella ni siquiera trabajaba en la empresa. Brenda era solo la esposa rica del director general, un exmodelo que aparecía en la oficina de vez en cuando con bolsos que costaban más que mi sueldo mensual. Entiendo que puede ser difícil de aceptar, continuó ella, arreglándose el pelo rubio platino, pero tu energía simplemente ya no encaja con la nueva dirección de la empresa. Mi energía. 22 años construyendo esa empresa desde que era una startup que funcionaba en un sótano, y mi energía era el problema. Me llamo Marco Silva, tengo 51 años y acabo de descubrir que dedicar más de 2 décadas de mi vida a una empresa no vale nada cuando la princesita rica decide que no le gusta tu cara. Lo peor ni siquiera era el despido en sí. Era la forma. Richard Morrison, mi jefe durante todos estos años, ni siquiera tuvo el valor de aparecer. Envió a su esposa a hacer el trabajo sucio mientras él estaba en una reunión importante. ¿Qué reunión? Probablemente jugando al golf con los socios. Hemos preparado un generoso paquete de indemnización, dijo Brenda, empujando una carpeta en mi dirección. 3 meses de sueldo y continuidad del seguro médico durante 60 días. Generoso. 22 años de sudor, sangre y noches perdidas, y ellos pensaban que 3 meses de sueldo era generosidad. Recuerdo cuando Richard me llamó en 2002, desesperado. La empresa estaba en quiebra, sin crédito, sin sede propia. Marco, tú eres el único que puede salvarnos. Necesito que firmes el contrato de alquiler de la nueva oficina. Mi nombre está manchado en el mercado. Y firmé. Puse mi nombre, mi número de identificación fiscal, mi credibilidad en juego para salvar su empresa. Nunca me arrepentí. Hasta hoy. Necesitaremos que devuelvas el crachá y las llaves hoy mismo, añadió ella, comprobando sus uñas perfectas. Las llaves. Si ella supiera lo que significaban esas llaves. No eran solo pedazos de metal que abrían puertas. Eran el acceso a 22 años de recuerdos, logros y, sobre todo, responsabilidades que nadie más en esa empresa entendía. Claro, respondí, manteniendo la voz tranquila. Solo una pregunta, Brenda. ¿Richard sabe que estás haciendo esto? Ella sonrió, de esa manera en que las mujeres ricas sonríen cuando piensan que son intocables. Fue idea de él, Marco. No quería herirte personalmente. Pensó que era mejor que yo te diera la noticia. Mentira. Conocía a Richard desde hacía tiempo suficiente como para saber cuando alguien estaba inventando historias sobre él. Pero lo dejé pasar. Por ahora. Saqué mi tarjeta de identificación del bolsillo y la dejé sobre la mesa. A continuación, saqué el llavero y lo dejé a un lado. 11 llaves, cada una etiquetada con mi letra, cada una representando una parte de ese edificio que conocía mejor que mi propia casa. Perfecto, dijo ella, recogiendo todo rápidamente. Seguridad le acompañará a recoger sus pertenencias personales. Me levanté, cogí la carpeta sin abrirla y me dirigí a la puerta. Me detuve en el umbral y me volví. Brenda, ¿puedo darte un consejo? Ella arqueó una ceja perfectamente depilada. La próxima vez que quieras despedir a alguien, quizás sea mejor que compruebes quién manda realmente en la empresa. Salí antes de que ella pudiera responder. En los pasillos, los empleados bajaban la cabeza, fingiendo estar ocupados. Algunos me conocían desde que entraron como becarios. Otros habían crecido profesionalmente bajo mi supervisión. Ninguno se atrevió a hablar conmigo. En el ascensor, solo, abrí la carpeta por primera vez. Allí estaba, Marco Silva, despedido por reestructuración organizativa. Ni siquiera tuvieron la honestidad de admitir que fue por capricho de una mujer mimada. Pero había algo que Brenda Morrison no sabía. Algo que ni siquiera Richard sabía, porque en los últimos años él vivía más en el campo de golf que en la oficina. El contrato de alquiler seguía a mi nombre. Todos estos años, todas las renovaciones, todas las negociaciones, todo pasó por mí. Y en el ajetreo de los últimos meses, con Richard centrado en impresionar a los inversores y Brenda gastando dinero en asesoramiento de imagen, nadie prestó atención a los detalles. Detalles como el hecho de que el contrato expiró hace 3 días. Y nadie lo renovó. Si te gusta esta historia de un empleado subestimado que está a punto de dar una lección de humildad a unos jefes arrogantes,
no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo se desarrollará esta venganza. Porque mientras Brenda Morrison pensaba que se había librado de un problema, en realidad acababa de despertar algo mucho peor. Y ahora, tenía 48 horas para decidir qué hacer con esa información. Conduje durante 20 minutos antes de parar en un aparcamiento vacío cerca del río. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar. 22 años. Más de 8.000 días levantándome temprano para construir algo que creía que también era mío. Brenda Morrison. La mujer que había acabado conmigo había entrado en la vida de Richard hacía solo 3 años, cuando él todavía se estaba divorciando de su primera esposa. Conocí a esa zorra en una fiesta de Navidad de la empresa, toda engalanada con un vestido que costaba más que el sueldo anual de una secretaria. Ella no trabajaba. Nunca había trabajado un solo día en su vida. Hija de un empresario de Miami que quebró en los años 90, se casó con Richard por el dinero y el estatus. Y ahora había decidido jugar a ser ejecutiva en la empresa que yo había ayudado a construir ladrillo a ladrillo. Lo peor era cómo me hablaba durante sus apariciones esporádicas en la oficina. Marco, querido, ¿podrías traerme un café? Como si fuera su empleado personal. Oh, Marco, el aire acondicionado está muy fuerte, puedes arreglarlo. Siempre con esa sonrisa condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor al hablarme. Recordé la vez que apareció en la oficina con un abrigo de piel en pleno verano, solo para demostrar que podía. Se pasó una hora entera dando órdenes al equipo de limpieza para que reorganizara las macetas porque no combinaban con la energía del ambiente. Energía. La mujer hablaba como una coach de Instagram. Richard no era así cuando empezamos. En 2002, él era solo un programador con una idea y cero credibilidad en el mercado. La empresa funcionaba en el sótano de su casa, con 3 ordenadores viejos y un sueño demasiado grande para los recursos que tenía. Marco, tú eres el único que puede salvarnos, me dijo aquella tarde de agosto. Estábamos sentados en una cafetería cutre, compartiendo una hamburguesa porque era todo lo que él podía pagar. Necesito a alguien que firme el contrato de la nueva oficina. Los bancos se han reído en mi cara. Mi nombre está manchado después de que esa startup quebró. Yo tenía 31 años. Acababa de salir de otro trabajo donde me despidieron por recortes de gastos. Conocía a Richard de la universidad, sabía que era brillante, aunque un poco irresponsable con el dinero. Cuando me ofreció una sociedad informal y participación en las ganancias futuras, acepté. Fui yo quien negoció ese primer contrato de alquiler. $800 al mes por un espacio que hoy vale $15,000. Puse mi nombre, mi número de identificación fiscal, mi vida como garantía. Richard prometió que, tan pronto como la empresa creciera, lo pasaríamos todo a nombre de la empresa. Nunca pasó. En los primeros años, solo éramos nosotros 5. Yo hacía de todo: ventas, soporte técnico, limpieza, contabilidad básica. Me quedaba hasta medianoche resolviendo problemas del servidor. Trabajaba los fines de semana, los feriados, los cumpleaños. Mi exesposa me dejó en 2005 diciendo que yo amaba más a esa empresa que a ella. Quizás ella tenía razón. En 2007, conseguimos nuestro primer contrato importante. Un sistema de gestión para una cadena de farmacias. El pago permitió a Richard contratar más programadores y alquilar una planta entera. Yo seguía viviendo en el mismo pequeño apartamento, conduciendo el mismo coche de 1998. Marco, eres mi mano derecha, me decía Richard cuando las cosas se ponían difíciles. No sé qué haría sin ti. Durante la crisis de 2008, cuando casi lo perdimos todo, fui yo quien renegoció con los proveedores, convenció a los empleados para que aceptaran recortes salariales temporales y mantuvo la empresa en funcionamiento mientras Richard estaba deprimido. Pero después de 2010, cuando la empresa realmente despegó, Richard comenzó a cambiar. Trajes caros, coches importados, almuerzos en restaurantes que cobraban $50 por plato. ¿Y yo? Seguía en la misma oficina estrecha, resolviendo los mismos problemas de siempre. Cuando él conoció a Brenda en 2021, la transformación fue completa. De repente, mi opinión ya no importaba. Las decisiones importantes se tomaban en reuniones ejecutivas, en las que yo no participaba. Mi oficina fue reubicada a un espacio más pequeño porque Brenda quería convertir esa área en una sala de meditación. Sala de meditación. En una empresa de tecnología. En los últimos meses, ella comenzó a aparecer con más frecuencia. Siempre con alguna idea revolucionaria que había leído en una revista de tendencias. Marco, leí sobre algo llamado Feng Shui corporativo.
¿Podrías reorganizar todos los muebles para mejorar el flujo de energía? Oh, Marco, creo que a partir de ahora solo deberíamos contratar a gente joven. Energía nueva, ¿sabes? La gente mayor trae vibraciones pesadas al ambiente. Vibraciones pesadas. A mis 51 años, me había convertido en una vibración pesada. La gota que colmó el vaso fue la semana pasada. Llegué a la oficina y encontré mi escritorio revuelto. Brenda había decidido, Feng Shui, mi espacio sin avisar. 22 años de documentos organizados habían sido arrojados en cajas sin orden ni concierto. Marco, querido, tienes que deshacerte de toda esa energía acumulada, dijo ella, admirando el caos que había creado. Los papeles viejos atraen energías negativas. He hecho una limpieza energética completa. Limpieza energética. Ella había tirado informes, contratos antiguos, notas que me había llevado años organizar. Cuando protesté, me dijo que estaba siendo resistente al cambio. Fue entonces cuando apareció Richard, vio mi cara de indignación y simplemente se encogió de hombros. Marco, quizás sea hora de modernizarse. Brenda tiene razón sobre la organización. En ese momento, supe que había perdido no solo a un jefe, sino a un amigo. El hombre al que salvé de la quiebra en 2002 estaba del lado de una mujer a la que conocía desde hacía menos de 3 años. Ahora, sentado en ese aparcamiento vacío, cogí mi móvil y abrí la agenda de contactos. Deslicé el dedo hasta encontrar el nombre que buscaba, Williams y Associates, un bufete de abogados especializado en derecho empresarial. Lenny Williams había sido mi compañero de la universidad. Un abogado competente, discreto y con una excelente memoria para los detalles legales. Si alguien podía ayudarme a entender exactamente cuál era mi posición legal en este lío, era él. Lenny, soy Marco. Necesito hablar contigo sobre una situación complicada. Marco. Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Suenas raro. Acaban de despedirme. Después de 22 años. Y hay algunas cosas sobre los contratos que necesito aclarar urgentemente. Hubo una pausa. Lenny conocía mi historial. Sabía que no era de los que causaban problemas. ¿Puedes venir aquí ahora? Cancelo mis reuniones de la tarde. Mientras conducía hacia la oficina de Lenny, un recuerdo volvió con toda su fuerza. Richard, hace 3 años, borracho en una fiesta de la empresa, tirándome hacia un rincón. Marco, tío, tú eres como el padre de esta empresa, ¿sabes? Sin ti, nada de esto existiría. Cuando muera, tú heredarás todo esto. En aquel momento, pensé que solo eran palabras vacías. Ahora me daba cuenta de que quizá había sido la única vez que él había dicho la verdad sobre lo que realmente significaba para aquella empresa. Lástima que él hubiera decidido olvidar esa verdad cuando se casó con una mujer que veía a personas como yo como obstáculos para sus fantasías de poder. Pero si pensaban que iba a desaparecer sin más después de 2 décadas construyendo aquello, estaban muy equivocados. Algunos secretos, cuando se revelan en el momento adecuado, pueden derribar imperios enteros. Y yo guardaba algunos que ni Richard ni su princesita sabían que existían. La oficina de Lenny Williams estaba en el 12º piso de un edificio corporativo que olía a moqueta nueva y ambición vieja. Lenny no había cambiado mucho desde la universidad. Todavía usaba anteojos de montura gruesa y todavía tenía la costumbre de tamborilear con los dedos cuando pensaba. Marco, amigo, siéntate ahí. Él señaló un sillón de cuero que costaba más que mi primer auto. Cuéntame todo desde el principio. Pasé 40 minutos explicándole los detalles. El humillante despido, Brenda asumiendo una autoridad que no tenía, Richard siendo demasiado cobarde para aparecer. Cuando llegué a la parte del contrato de alquiler, Lenny dejó de tamborilear con los dedos. Espera. El contrato sigue a tu nombre. Desde 2002. Richard nunca lo transfirió porque nunca lo necesitó. Yo siempre lo renovaba, siempre me encargaba de todo. Lenny cogió un bloc de notas y empezó a escribir furiosamente. ¿Y cuándo fue la última renovación? El 1 de agosto. Pero Marco. Me detuve, sintiendo un nudo en el estómago. El 1 de agosto fue anteayer. Él levantó la vista y, por primera vez desde que entré, sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un abogado que acaba de encontrar oro enterrado en el jardín de su vecino. Marco, ¿me estás diciendo que se les pasó la fecha de renovación? ¿Y el contrato ha caducado? Al parecer, sí. Lenny se levantó y se dirigió a un archivador.
Regresó con una carpeta gruesa etiquetada Derecho Inmobiliario Comercial, referencia rápida. Hojeó algunas páginas y se detuvo en una sección resaltada en amarillo. Según la ley estatal, cuando un contrato comercial vence sin renovación formal, el inquilino tiene 72 horas para desalojar o negociar un nuevo acuerdo. Si no lo hace, entra en situación de ocupación irregular. Ocupación irregular. Las palabras tenían un bonito peso. Pero pueden renovar ahora, ¿no? Aunque sea tarde. Pueden intentarlo. Pero... Lenny volvió a sonreír. Como tú eres el arrendatario original, tienes derecho a aceptar o rechazar la renovación. Y tienes prioridad para negociar un nuevo contrato con el propietario. Sentí algo extraño en el pecho. Era como si decenas de pequeñas venganzas que nunca me había atrevido a llevar a cabo se unieran en una sola. Lenny, ¿qué estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada. Solo te estoy explicando tus derechos legales. Él cerró la carpeta y me miró directamente. La decisión es tuya. Salí de la oficina de Lenny con una copia del contrato original y una lista de números de teléfono, la administradora del edificio, un bufete de abogados especializado en desahucios y una empresa de mudanzas comerciales. Solo por precaución, me dijo Lenny. No pude irme directamente a casa. Me quedé conduciendo por la ciudad, procesando todo. 22 años construyendo esa empresa, y me echaban como si fuera un mueble roto. Brenda Morrison, que nunca había trabajado un solo día en su vida, había decidido que mi energía no encajaba con la nueva dirección. Mi energía. La energía que mantuvo las luces encendidas cuando no tenían dinero para pagar la factura. La energía que trabajó los fines de semana para cumplir con plazos imposibles. La energía que salvó a la empresa de 3 quiebras diferentes. Paré en una gasolinera y compré un café horrible solo para tener tiempo de pensar. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Richard. Marco, tío, ¿dónde estás? Brenda me ha dicho que hoy habéis tenido una conversación. Conversación. Como si fuera una discusión amistosa sobre el tiempo. Estoy asimilando las novedades, Richard. Mira, sé que ha sido un poco brusco, pero lo entiendes, ¿no? La empresa está creciendo, necesitamos sangre nueva, energía joven. Energía joven. La misma mierda que había dicho Brenda. Richard, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, tío, dime. ¿Recuerdas quién firmó el primer contrato de alquiler de la empresa? Hubo una pausa. Ah, fuiste tú, ¿verdad? En los primeros años, cuando mi crédito era malo. ¿Y recuerdas cuando transferimos el contrato a nombre de la empresa? Otra pausa, más larga. Marco, ¿a dónde quieres llegar? Solo por curiosidad. Entonces, ¿lo recuerdas? Yo, supongo que se transfirió en algún momento. ¿Por qué lo preguntas? Lo supuse. Claro que lo supuse. Richard siempre había dado por sentado que otras personas se ocuparían de los detalles mientras él se centraba en la visión general. Hace 20 años, eso era encantador. Ahora, era negligencia. No es nada. Solo estoy comprobando algunos detalles burocráticos. Vale, tío. ¿Y Marco? Sin rencor, ¿vale? Son solo negocios. Negocios. Él terminó la llamada antes de que pudiera responder. Me quedé sentado en el coche durante otros 20 minutos, observando el movimiento de la gasolinera. Gente yendo y viniendo, ocupándose de sus vidas, sin tener ni idea de que la vida de alguien puede cambiar por completo en una tarde de jueves. Fue entonces cuando tomé la decisión. No iba a avisar a Richard sobre el contrato vencido. No iba a enviar un correo electrónico educado explicando la situación. No iba a ser el empleado tonto que resuelve los problemas incluso después de ser humillado. ¿Querían deshacerse de mi energía? Perfecto. Ahora verían lo que pasa cuando esa energía deja de trabajar a su favor. Llamé a Lenny. Soy Marco. ¿Puedes concertar una reunión con la administradora del edificio mañana temprano? Sí. ¿Estás seguro, tío? Esto va a ser un desastre. Lenny, ellos crearon el desastre cuando decidieron que 22 años de lealtad valían 3 meses de indemnización. Entendido. ¿Y Marco? Tendrás que estar preparado para las consecuencias. No se lo van a tomar a la ligera. Que griten. Quiero ver si su energía juvenil puede resolver un desahucio comercial. Colgué y conduje a casa por primera vez en 22 años sintiendo que tenía el control de la situación.
Richard y Brenda creían que se habían librado de un problema. En realidad, acababan de despertar uno que llevaba décadas dormido. Esa noche, organicé todos los documentos que había guardado a lo largo de los años. Contratos, correos electrónicos, recibos, notas. 2 décadas de historia corporativa que ellos asumieron que había desaparecido junto conmigo. Cuando terminé, eran las 2 de la madrugada. Me preparé un café y me senté en el porche, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar allá abajo, Richard probablemente estaba durmiendo plácidamente, soñando con OPI y fusiones. Brenda estaba planeando la próxima reorganización energética de la oficina. Ninguno de los dos tenía ni idea de que, en menos de 72 horas, descubrirían lo que realmente significa hacer negocios. Y esta vez, yo no estaría allí para resolver su problema. Al contrario, yo sería el problema. La reunión con Margaret Fernández, administradora del complejo comercial, estaba programada para las 8 de la mañana en una discreta cafetería a 3 cuadras de la oficina. Margaret era una mujer de 60 años, con el cabello gris recogido en un moño impecable, que administraba propiedades comerciales desde hacía más de 30 años. Marco, debo confesar que me sorprendió tu llamada, dijo ella, removiendo el azúcar en el café. No sabía que el contrato todavía estaba a tu nombre. Puse la carpeta con todos los documentos sobre la mesa. Margaret, recuerda lo difícil que fue conseguir ese local en 2002. Ella sonrió, un poco nostálgica. Claro que lo recuerdo. Estaba desesperado, dijo que era la última oportunidad de la empresa. Me dio pena y acepté un precio por debajo del mercado. Y desde entonces, siempre pagaste puntualmente, siempre mantuviste el espacio en perfectas condiciones. Siempre. Fuiste uno de los mejores inquilinos que he tenido. Ella tomó los documentos y comenzó a hojearlos. Pero Marco, esto va a crear un problema enorme. Se van a enfadar mucho. Margaret, legalmente, ¿cuál es mi posición? Ella suspiró, se ajustó las gafas y volvió a leer algunos pasajes. Técnicamente, tienes todos los derechos. El contrato ha expirado, no ha habido renovación formal y tú eres el arrendatario registrado. Sí, puedes rescindirlo o transferirlo a otro inquilino. ¿Y si quisiera hacerlo rápidamente? ¿Con la documentación adecuada? 72 horas de preaviso. Pero Marco, ¿estás seguro? 22 años de relación. 22 años que ellos descartaron en una tarde de jueves. Margaret asintió lentamente. Entiendo. ¿Ya tienes un nuevo inquilino en mente? Sonreí por primera vez en días. Sí. Una startup de tecnología verde llamada EcoFlow Solutions. Ofrecieron un 40% más del valor actual. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Un 40%? Marco, eso es un excelente negocio para todos. Salí de la cafetería con un nuevo contrato firmado y una fecha, lunes, mediodía. En 72 horas, Richard Morrison tendría una sorpresa que recordaría toda su vida. Durante el fin de semana, organicé todo mi plan. No se trataba solo de echarlos de la oficina. Se trataba de hacer justicia de una manera que ellos entendieran el valor real de lo que habían perdido. Llamé a algunos contactos antiguos. Jessica Torres, de TechCrunch, que siempre cubría las startups emergentes. David Kim, un inversor ángel que conocía a Richard desde sus primeros años. Sarah Michey, una contable que tenía acceso a los registros financieros de varias empresas del sector. Jessica, soy Marco Silva. Tengo una historia interesante sobre negligencia corporativa que puede interesarte. Sara, necesito confirmar algunos datos sobre transferencias de propiedad corporativa. ¿Tienes tiempo para tomar un café? David, ¿sabías que Techflow Morrison nunca transfirió oficialmente el contrato de arrendamiento a nombre de la empresa? Cada llamada era una pieza del rompecabezas. No quería simplemente soltarles la información. Quería que todo el mundo supiera cómo trataban a sus empleados leales. El domingo recibí una llamada inesperada. Richard. Marco, ¿qué tal? Brenda me dijo que te fuiste un poco enfadado el jueves. Enfadado. Como si fuera una discusión sobre dónde ir a comer. Estoy procesando los cambios, Richard. Mira, sé que ha sido brusco, pero ya sabes cómo es el mercado, ¿no? Tenemos que adaptarnos o morir. Quizás sea una oportunidad para que explores nuevos horizontes. Nuevos horizontes. A los 51 años, después de 2 décadas construyendo su empresa,
Richard, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, tío. Siempre hemos sido amigos. ¿De verdad Brenda tiene autoridad para despedir a los empleados? Hubo una pausa. Bueno, ella ha sido una consultora muy valiosa. Aporta una perspectiva fresca. Una perspectiva fresca sobre recursos humanos. Marco, ¿a dónde quieres llegar? Es solo curiosidad. Solo quiero entender la nueva estructura de la empresa. Mira, tío, sé que puede parecer extraño, pero Brenda tiene un MBA en gestión. Ella entiende de negocios. MBA en gestión. Lenny me había dicho que su MBA era de una universidad online que cerró por fraude académico en 2019. Entiendo. Richard, una pregunta más. ¿Has pensado en cambiar de oficina? Quizás algo más moderno. ¿Por qué? Ese lugar es perfecto. Excelente ubicación, buen precio. ¿Por qué cambiar? Solo por curiosidad. El contrato debe estar a punto de vencer. Ah, eso no es problema. Tú siempre te has encargado de esas cosas. Da por hecho que todo se renueva automáticamente. Renovado automáticamente. Claro que lo daba por hecho. Bien. Bueno, estoy seguro de que todo se resolverá. Exacto. ¿Y Marco? Sin rencor. Siempre ha sido como de la familia para mí. Familia. Es curioso cómo la familia se vuelve extraña cuando ya no sirve a sus intereses. Colgué y terminé de preparar los últimos detalles. Jessica, de TechCrunch, confirmó que publicaría el artículo el martes por la mañana. Sara consiguió documentación sobre irregularidades en la gestión financiera que Brenda había estado llevando a cabo. David accedió a hacer algunas llamadas estratégicas a inversores. Si están siguiendo el viaje de un empleado leal que descubrió su verdadero valor después de ser descartado, suscríbanse al canal para ver cómo se desarrolla esta historia de justicia corporativa en los próximos días. El lunes por la mañana, me puse mi mejor traje, el mismo que usaba en las presentaciones importantes durante los primeros años de la empresa. Me quedaba un poco ajustado, pero aún me servía. Quería estar impecable para lo que se avecinaba. A las 10 de la mañana, recibí una llamada de Margaret. Marco, los papeles están listos. El alguacil entregará la notificación a las 11:30. Margaret, ¿estás segura de que todo está en regla? Completamente. He consultado a 3 abogados diferentes. Tus derechos son incuestionables. A las 11:15, aparqué al otro lado de la calle, con una vista perfecta de la entrada del edificio. Quería ver la cara de Richard cuando recibiera la notificación de desahucio. El oficial llegó puntualmente. Un hombre alto, uniformado, con un maletín de cuero marrón. Subió directamente al 10º piso. 15 minutos después, sonó mi teléfono. Richard. Marco. ¿Qué coño es esto del desalojo? Su voz estaba 3 octavas por encima de lo normal. Tranquilo, Richard. ¿De qué estás hablando? Un agente judicial acaba de entregar una notificación. Dice que tenemos 72 horas para desalojar. Eso es extraño. ¿No renovaste el contrato? ¿Qué contrato? Siempre te encargaste de eso. Richard, me despidieron el jueves. ¿Recuerdas? Ya no soy responsable de esas cosas. Silencio total. Casi podía oír los engranajes rotos en su cabeza. Marco, el contrato sigue a tu nombre. Lo estaba. Hasta hoy. ¿Hasta hoy? ¿Qué significa eso? Significa que tienes 72 horas para encontrar una nueva oficina. El espacio ya ha sido alquilado a otra empresa. No puedes hacer eso. Es sabotaje. Richard, me despidieron por reestructuración organizativa. ¿Te acuerdas? Tu esposa dijo que mi energía no encajaba con la nueva dirección de la empresa. Marco, ¿estás loco? Esto va a arruinar la empresa. No, Richard. Esto demostrará lo que pasa cuando tratas a las personas leales como basura desechable. Podemos hablar. Puedo revertir el despido. Demasiado tarde. El nuevo inquilino ya ha firmado el contrato. EcoFlow Solutions. Se mudan el jueves. ¿Quién demonios es EcoFlow Solutions? Una empresa que valora a los empleados con experiencia. Me han ofrecido el puesto de director de operaciones. La llamada se cortó. Probablemente Richard había tirado el teléfono contra la pared. Me senté en el coche, observando el frenético movimiento en el edificio.
Gente corriendo, cargando cajas, gesticulando desesperadamente. 22 años de lealtad me habían enseñado una valiosa lección. Nunca confíes ciegamente en quienes tienen poder sobre tu vida. Pero los últimos 4 días me habían enseñado algo aún más importante. A veces, tienes más poder del que imaginas. Y que usar ese poder es cuestión de timing perfecto. El martes por la mañana llegué a la oficina de EcoFlow Solutions a las 8 en punto. No como empleado visitante, sino como director de operaciones de una empresa que estaba a punto de mudarse a una de las direcciones más codiciadas de la ciudad. Amanda Chen, fundadora de EcoFlow, era una mujer de 35 años que había construido su empresa desde cero. A diferencia de Brenda Morrison, ella conocía el valor de los empleados con experiencia. Marco, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?, me preguntó mientras firmábamos los últimos documentos. Va a ser una guerra. Amanda, algunas guerras hay que librarlas. Y esta es la mía. A las 9:15 recibí la primera llamada del día. Richard, obviamente. Marco, por el amor de Dios, no puedes hacer eso. Es mi empresa. Era tu empresa, Richard. Cuando me despediste, rompiste el último vínculo que me unía a ella. Yo no te despedí. Fue Brenda. ¿Y dónde estabas tú cuando tu esposa decidió despedir a un empleado de 22 años? Jugando al golf. Silencio. Richard, tú me enseñaste algo importante en todos estos años. Los negocios son los negocios. No es nada personal. Marco, puedo reincorporarte. Con un aumento. Con participación en los beneficios. Demasiado tarde. El nuevo inquilino se muda mañana. Colgué y sonreí. Era la primera vez en años que me sentía en control. A las 10, Margaret me llamó. Marco, me han ofrecido 5 veces el valor del alquiler actual para que cancele el contrato con EcoFlow. Y he dicho que los negocios son los negocios. Los contratos firmados son sagrados. A las 11 de la mañana, mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Hola, Marco Silva. Una voz femenina, nerviosa. Sí. Soy Brenda Morrison. Tenemos que hablar. Esa fue interesante. La princesita finalmente decidió hablar conmigo directamente. ¿Sobre qué, Brenda? Sobre toda esta situación. Creo que ha habido un malentendido. Malentendido. Como si despedir a alguien después de 22 años fuera un error de comunicación. No ha habido ningún malentendido. Fuiste muy clara el jueves. Mi energía no encajaba con la nueva dirección de la empresa. Marco, quizá me precipité. Precipitada. Como si arruinar la vida de alguien fuera cuestión de timing. Brenda, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Cuántos años trabajaste en gestión empresarial antes de decidir despedir a empleados? Larga pausa. Tengo un máster en gestión. ¿De qué universidad? Otra pausa. Eso no es relevante. Claro que lo es. Porque mi investigación muestra que tu universidad cerró por fraude académico en 2019. Silencio total. Marco, no puedes. ¿No puedo qué? ¿Ejercer mis derechos legales? ¿Proteger mis intereses después de ser despedido sin causa justificada? Esto va a destruir la empresa. No, Brenda. Esto les enseñará lo que pasa cuando tratan a personas con experiencia como basura desechable. Colgué antes de que ella pudiera responder. A las 2 de la tarde, estaba almorzando tranquilamente cuando vi a Richard entrar en el restaurante. Parecía 10 años mayor que la semana anterior. Tenía el pelo revuelto, ojeras profundas y el traje arrugado. Se acercó a mi mesa sin ser invitado. Marco, por favor. Resolvamos esto como hombres adultos. Siéntate, Richard. Se sentó, respirando con dificultad. ¿Quieres destruir 20 años de trabajo por una pelea con mi esposa? No es una pelea, Richard. Es una lección de negocios. ¿Qué lección? Estás loco. La lección es simple. Nunca subestimes al empleado que mantiene tu empresa en funcionamiento. Tomé mi teléfono y le mostré una foto. Era la notificación de desahucio, pegada en la puerta de la oficina. ¿Has visto esto? Él asintió, desolado. ¿Sabes quién ha hecho esta foto? No. Jessica Torres, de TechCrunch. El artículo sale mañana.
CEO negligente pierde la sede de la empresa por no renovar el contrato. Va a ser interesante. Se le quedó la cara blanca. Marco, no lo hagas. Richard, he pasado 22 años construyendo esa empresa. 22 años levantándome temprano, trabajando los fines de semana, resolviendo problemas que tú ni siquiera sabías que existían. Lo sé que ha sido importante. ¿Importante? ¿Importante? Mi voz se elevó por primera vez. Richard, yo era esa empresa. Mientras tú estabas en reuniones hablando de visión estratégica, yo pagaba a los proveedores, negociaba contratos y mantenía motivados a los empleados. Marco, puedo compensártelo. ¿Con qué dinero? Porque según mi fuente en el banco, solo tenéis 3 días de reserva en caja. Él me miró, confundido. ¿Cómo lo sabes? Sonreí. Sarah Mitchell, tu antigua contable. Ya sabes, la que Brenda despidió el mes pasado porque no encajaba con la energía joven de la empresa. Ella me pasó algunos datos interesantes sobre los gastos recientes. Richard tragó saliva. ¿Qué datos? $15,000 en consultoría de Feng Shui. 22,000 en retiros de alineación energética. 8,000 en cristales para armonizar el ambiente corporativo. Cada número que decía, su rostro se ponía más pálido. ¿Cómo has conseguido esa información? Richard, has despedido a la persona equivocada. Sarah siempre ha tenido acceso a los registros financieros. ¿Y sabes lo que hemos descubierto al analizar los últimos 6 meses? ¿Qué? Tu querida esposa ha gastado más en tonterías esotéricas que lo que la empresa ha ganado en el último trimestre. Él bajó la cabeza, derrotado. Marco, dime lo que quieres. Lo que sea. Ya he conseguido lo que quería, Richard. ¿Qué? Justicia. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Amanda, de EcoFlow. Marco, los cambios han llegado al edificio. ¿Quieres venir a ver? Ya voy. Me levanté de la mesa y cogí mi cartera. Richard, ha sido un placer trabajar contigo. Durante 22 años. Marco, espera. Por cierto, dije, volviéndome una última vez. Brenda intentó sobornarme esta mañana. Me ofreció $50,000 para que desistiera del desahucio. Y le dije que debería haberlo pensado antes de meterse con la persona que conoce todos los secretos de la empresa. ¿Qué secretos? Sonreí, la sonrisa más sincera que había esbozado en años. Richard, ¿de verdad crees que en 22 años no he descubierto dónde están enterrados todos los cadáveres? Salí del restaurante dejándolo sentado solo, probablemente calculando cuántos problemas más estaba a punto de enfrentarse. Mientras conducía hacia el edificio, mi teléfono no dejaba de sonar. Richard, Brenda, abogados, empleados desesperados de la empresa. Dejé que todos sonaran. Cuando llegué a la oficina, me encontré con la escena más satisfactoria de los últimos 22 años. Camiones de mudanzas de TechFlow Morrison cargando muebles por la entrada de servicio, mientras camiones de EcoFlow descargaban equipos por la entrada principal. Era como ver un cambio de guardia en tiempo real. Margaret me vio llegar y me saludó con la mano. Marco, intentaron demandarme. Dijeron que el contrato no era válido. ¿Y? Mi abogado se rió tanto que casi se cae de la silla. Fue entonces cuando vi a Brenda salir del ascensor, llorando, cargando una caja de cartón. Ella me vio y se detuvo. Marco, por favor. Brenda, dijiste que mi energía no encajaba en la empresa. Tenías razón. Mi energía es demasiado buena para un lugar dirigido por gente como tú. Ella pasó junto a mí sin decir nada más. 5 minutos después, apareció Richard. Parecía un hombre destrozado. Marco, has ganado. ¿Estás contento? Richard, esto nunca ha sido una cuestión de ganar o perder. Se trataba de respeto. ¿Y ahora qué? Lo perderemos todo. No, Richard. Aprenderéis. Él se alejó con la cabeza gacha. A las 6 de la tarde, estaba sentado en mi nueva oficina, en la 10ª planta, con vistas a toda la ciudad. Amanda llamó a la puerta. Marco, ¿cómo te sientes? Como si por fin estuviera donde debía estar. Y TechFlow Morrison. He oído que han conseguido un espacio temporal en un coworking. 10 personas compartiendo 2 mesas. Ella se rió. Justicia poética. No, Amanda.
Esto es solo el principio. Porque mañana, Jessica, de TechCrunch, publicaría un artículo que cambiaría para siempre la forma en que el mundo ve la negligencia corporativa y la falta de respeto hacia los empleados leales. Y el viernes tenía una reunión con 3 inversores muy interesados en conocer toda la historia detrás de la caída de Techflow Morrison. No tenía ni idea de lo que se les venía encima. Pero yo sí. Y esta vez, yo estaba al mando. El jueves por la mañana, el artículo de Jessica Torres apareció en la portada de TechCrunch. Como un director ejecutivo negligente perdió la sede de su empresa por subestimar a un empleado leal. El artículo lo detallaba todo: los 22 años de dedicación, el humillante despido a manos de su esposa sin cualificación, el descubrimiento del contrato de alquiler vencido y el desahucio legal que dejó en la calle a una prometedora startup. En 2 horas, la historia se volvió viral. LinkedIn, Twitter, Reddit. Todo el mundo comentaba sobre la venganza corporativa perfecta. Richard Morrison se convirtió en símbolo de todo lo que estaba mal en la cultura empresarial moderna. Mi teléfono no paraba de sonar. Ofertas de trabajo, invitaciones a entrevistas, mensajes de apoyo de empleados que habían pasado por situaciones similares. Marco, te has convertido en un héroe, me dijo Amanda al entrar en mi oficina con una taza de café y una sonrisa enorme. Por la ventana, podía ver el movimiento en la entrada del edificio. Clientes de EcoFlow llegando a reuniones, empleados entrando con energía positiva, un ambiente totalmente diferente al tóxico que reinaba antes. El viernes recibí una llamada inesperada. Richard. Marco, quería pedirte perdón. Su voz estaba quebrada, cansada. Tenías razón. En todo. Brenda me hizo perder la perspectiva. No solo he perdido la empresa, sino también a un amigo de 22 años. Richard, has perdido mucho más que eso. Has perdido la confianza de los inversores, de los empleados, de los socios. Has perdido tu reputación. Lo sé. Estamos viviendo en casa de la madre de Brenda. Ella ya está hablando de divorcio. Los inversores han cancelado todas las reuniones. No sentí placer al escuchar eso. Solo una tranquila tristeza por el desperdicio de todo lo que habíamos construido juntos. Richard, puedes reconstruirlo. Pero esta vez, recuerda lo que realmente importa. Las personas. Las personas adecuadas. Las que permanecen a tu lado cuando las cosas se ponen difíciles. 2 semanas después, estaba sentado en la mesa de un restaurante con 3 inversores interesados en EcoFlow Solutions. Amanda había conseguido una reunión que cambiaría el futuro de la empresa. Marco, dijo Patricia Weinstein, una de las inversoras más respetadas de Silicon Valley, tu historia está en boca de todos los círculos de inversión. Has demostrado algo poco común, que la lealtad y la competencia van de la mano. Y que subestimar a los empleados con experiencia es el error más caro que puede cometer una empresa, añadió David Chen, otro inversor. Cerramos una ronda de inversión de $5 millones. EcoFlow Solutions estaba oficialmente en el mapa de las startups prometedoras de la ciudad. Esa noche, mientras caminaba por las calles del centro, pasé frente al antiguo edificio. El letrero de Techflow Morrison había sido retirado. En su lugar, había un cartel temporal: EcoFlow Solutions, tecnología verde para un futuro sostenible. Me detuve un momento, recordando todos los años que había dedicado a ese lugar. Las noches trabajando hasta tarde, los fines de semana resolviendo problemas, la pasión genuina por construir algo importante. No sentí ira ni amargura. Sentí gratitud. Gratitud por haber aprendido que mi valor no dependía del reconocimiento de los demás. Que la competencia y la lealtad son cualidades que nunca pasan de moda. Y que, a veces, ser despedido es el mejor regalo que se puede recibir. 3 meses después, supe que Richard había conseguido un trabajo como programador en una pequeña startup. Salario básico, sin beneficios especiales, trabajando para alguien de su edad que valoraba la experiencia. Brenda se mudó a Los Ángeles, intentando convertirse en influencer de bienestar. La última vez que la vi, tenía 50 seguidores y vendía cristales, energizados, en un mercadillo hippie. La vida tiene una forma interesante de corregir las injusticias. Hoy, como director de operaciones de EcoFlow Solutions, he aprendido que la verdadera venganza no es destruir a quien te ha hecho daño. Es construir algo tan extraordinario que la injusticia anterior se vuelve irrelevante. Si esta historia de superación y justicia poética te ha emocionado, suscríbete al canal para descubrir más historias de personas que han convertido la humillación en victoria y la traición en triunfo. Porque al final,
Intentaron deshacerse de mí como si fuera reemplazable. Descubrieron que algunas personas son irreemplazables. Y cuando te metes con una de ellas, no solo pierdes a un empleado, pierdes el futuro.